Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Montepeque. Si yo les ofrezco una disculpa de verdad, si mi internet de momento no está tan fuerte como debería, les prometo que tengo únicamente conectado este aparato con esos fines ahorita, con tal de que toda la potencia esté hasta eso, si es posible. Pero lamento mucho si de momento pues no se logra ver y escuchar bien. Les comentaba al inicio de la clase de que la semana pasada pues tuvimos ahí algunas manifestaciones de algunos compañeritos con su inconformidad porque no tenían su material de clase y también, claro está, en este grupo otros compañeros se apresuraron y brindaron a la generalidad el material de clase que les fue proporcionado desde el primer día. Todos estamos ya conformes con tener nuestro material y estamos bien. Buen día, licenciada, así es. Gracias, licenciada Anita, muy amable. Bueno, en ese sentido, licenciados, empezamos con nuestra clase. Estábamos viendo la semana pasada un tema muy importante para la fluidez comercial, que son los auxiliares de comercio. Van a ser todas esas personas que intervengan desde la esfera de su competencia y de sus responsabilidades específicas para que esa fluidez comercial sea continua, para que el derecho mercantil como ciencia, pero en sí el comercio nacional e internacional cumpla los objetivos para los cuales se crea, para los cuales se establecen las personas dentro de él, y estos objetivos son sobre todo la intención de lucro, ¿verdad? Porque el derecho comercial, por ser parte de la esfera del derecho privado, pues va a satisfacer intereses netamente privados. Recordemos, como parte del derecho general, que todo lo que establece derecho público va a ser todo aquel tema que va a involucrar a masas que pueden resultar favorecidas o perjudicadas en su relación con el orden estatal, con el Estado y las instituciones que son del Estado. Todo lo que pertenece al derecho privado van a ser todas aquellas ramas del derecho que involucren la autonomía de la voluntad de la persona para relacionarse con las demás personas en cualquier esfera de su vida y que van a depender de ese consentimiento tácito o expreso que den las personas para establecer una relación de doble vía o una relación multipartita entre estas personas a través de cualquier medio legal de negociación o de involucramiento entre estas personas como una contratación. Entonces, en el derecho mercantil, ya que el mismo pertenece al derecho privado, a la rama del derecho privado, el derecho mercantil tiene que cumplir con su función, con sus principios, y dentro de estos principios y que a lo largo se vuelve una función es la intención de lucro que hay con todos los actos realizados a través del derecho mercantil. Es ahí en donde se pone en marcha toda esta maquinaria del derecho mercantil para lograr esta intención de lucro. Y para poner en marcha toda la maquinaria del derecho mercantil, pues hace falta que todas las piezas estén finamente colocadas en su lugar, que permitan que ese engranaje dando vueltas y vueltas y vueltas con cada una de sus acciones para lograr los objetivos. Este engranaje lo componen una serie de piezas y dentro de estas piezas
lo que llamamos sujetos auxiliares del comercio. El movimiento, la fluidez necesaria que tiene que tener la industria a través de la intermediación que ellos realizan en la prestación de servicios. Esto en cualquier área del comercio, ¿verdad? Porque si estos sujetos auxiliares del comercio no existieran y no intervinieran, tendríamos nosotros que entender que sería solamente un dueño, propietario, patrono, el que trataría con toda la inmensidad de trabajadores o con toda la inmensidad de clientes con los cuales se tiene un trato comercial. Y eso obviamente reduciría de tal manera las posibilidades de ese comercio de un crecimiento oportuno, porque por mucho que una persona quiera hacer todo por X o Y razón o por X o Y beneficios, va a ser imposible que cumpla con todas las labores teniendo un crecimiento esperado dentro de una industria o dentro de un comercio. Tiene que haber, como les decía, esa maquinaria, ese engranaje preciso que le permita a esa maquinita estar dando vueltas y vueltas y generar los resultados que pretende a través de su accionar diario. Entonces, estos sujetos de comercio o estos auxiliares de comercio son los que van a fungir como intermediarios en toda la operación comercial. Su carácter esencial de función de auxiliar del comercio es que no ejercen en nombre propio, de manera que no son ellos específicamente los que están tomando las decisiones, sino que están cumpliendo con las decisiones que tomó alguien más. Ellos no van a ser el sujeto de imputación proveniente de los actos que surjan posteriores en el comercio, a no ser que los mismos sean atribuibles única y exclusivamente al quehacer de ellos en esta intermediación, ¿verdad? De lo contrario, los actos punibles van a ser dirigidos al propietario o al principal, que no va a ser el auxiliar de comercio, sino el comerciante, ¿verdad? ¿Sí está claro ahí? ¿No los confundí? ¿No? Todo bien, doctora. Muy bien. Entonces, gracias, licenciado. Estos sujetos de comercio van a fungir como auxiliares del comerciante, ¿verdad? Como estos intermediarios. Dentro de los sujetos auxiliares del comercio, tenemos una variedad y los vamos a empezar a ver a partir del artículo 263 del Código de Comercio. Dentro de esto tenemos en el título 2 auxiliares de los comerciantes, factores y dependientes. En el artículo 263 tenemos el fundamento legal del factor y nos dice, son factores quienes sin ser comerciantes tienen la dirección de una empresa o un establecimiento. El factor representa al comerciante, que es el propietario de la empresa o del establecimiento al que se debe. Se constituye mediante un mandato con una representación que le va a otorgar el mismo comerciante a través de un nombramiento o por un contrato de trabajo obviamente escrito. Y esta documentación que acredite al factor es una documentación susceptible de inscripción en el registro mercantil. En el registro mercantil se inscriben los factores de comercio. Este factor siempre va a estar facultado por la ley
para realizar todas aquellas operaciones y celebrar todos los contratos que estén relacionados con la empresa o con el objeto en sí que va a tener la empresa o el establecimiento para el cual lo están contratando como factor. Óigase bien. Pero van a haber ciertas actividades para las que este factor necesite una autorización especial. Porque van a ser actividades o acciones de tal naturaleza que pueden perjudicar de manera más grande los intereses del comerciante específicamente. Obviamente, todas las acciones que un factor realice dentro de una empresa de trabajo, todas esas acciones van a ser susceptibles de afectación porque el comercio muchas actividades que van a generar que exista un flujo comercial exitoso dentro de su empresa. Quiere decir que la empresa realmente esté cumpliendo con su objetivo, que tenga un crecimiento económico, laboral, legal, porque tiene que estar a cargo de todas aquellas áreas de la empresa una vez que se le denomine como factor, dependiendo también el cargo que se le esté dando. Pero este factor en todas sus actividades relacionadas con el desempeño diario de la empresa va a incidir en el éxito que tenga el comerciante, porque él es el que le va a estar dando la dirección a todo este giro comercial, a toda esta fluidez comercial, y le va a rendir cuentas al comerciante. Dentro de ese nombramiento inscribible en el registro mercantil están las facultades que le son otorgadas por el comerciante, que son las de darle fluidez al comercio dentro de esa empresa. Pero, les decía, van a haber ciertas facultades que el factor va a poder tener únicamente por un nombramiento especial, ¿verdad? El factor, la ley, le da la oportunidad o le da la responsabilidad de realizar todas las operaciones, celebrar contratos corrientes que se relacionen con el objeto de la empresa o del establecimiento, pero cuando se trate de enajenar o gravar bienes inmuebles de la empresa en concreto, cuando se trate de contratar préstamos y de representar judicialmente al comerciante, va a necesitar un nombramiento especial o que específicamente dentro del nombramiento de factor el comerciante delegue en él estas funciones por su autonomía de la voluntad y que diga que está facultado para vender, ceder, enajenar, comprar, representarlo judicialmente en juicio, dentro, fuera de, en dónde, cuándo, cómo, ¿verdad? Para todas estas funciones especiales debe de contarse con una autorización especial. Dependiendo del tipo de autorización que sea, así va a ser inscribible en el registro correspondiente. Un factor, repito, es inscribible este nombramiento en el registro mercantil, pero ahí en el mismo registro mercantil se van a inscribir las facultades que tenga este factor. Cuando a este factor no se le da una representación legal del comerciante, y el comerciante no quiere ejercer por sí tampoco esa función, pues puede realizarlo o puede delegarlo en otra persona mediante un mandato.
Un mandato que va a tener que ser inscrito pues también de la forma correspondiente, ¿verdad? Pero puede delegar también en otra persona, en un mandatario, la representación judicial y otras acciones que así le convengan al comerciante. Pero el factor que es el que nos interesa en este momento tiene claras y establecidas las funciones que la ley le determina. El artículo 264 nos dice la capacidad del factor. Para ser factor se requiere tener la capacidad necesaria para representar a otro de acuerdo con las leyes civiles. El artículo 265 nos dice: el factor se constituye mediante mandato con representación otorgado por el comerciante, por nombramiento que le extenderá este último o por contrato de trabajo escrito. El mandato, nombramiento o contrato de trabajo del factor deberá inscribirse en el registro mercantil. Y en el artículo 266 tenemos las facultades. El factor que careciere de mandato con representación otorgado por el comerciante siempre estará facultado por Ministerio de Ley para realizar todas las operaciones y para celebrar los contratos corrientes relacionados con el objeto de la empresa o del establecimiento que dirija. Los contratos que celebre y las operaciones que realice en esas condiciones obligarán al comerciante ante terceros de buena fe, aun cuando el factor haya infringido las instrucciones del principal o haya cometido abuso de confianza. Las limitaciones a las facultades del factor, aunque estén inscritas en el registro mercantil, no van a producir o no producirán efectos contra terceros de buena fe. Tratar préstamos, representar judicialmente al comerciante y para en general ejecutar actos que no sean pertinentes a las actividades normales de la empresa. Tratándose de sociedades, se estará a lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Comercio. Eso nos indica la ley. ¿A dónde quiero llegar con esto, licenciados? Que el factor es un representante del comerciante y va a ejercer en nombre del comerciante. Las facultades que el factor tenga van a quedar registradas en el registro mercantil. Este factor se convierte en un nexo entre el comerciante y todos los terceros de buena fe que comercien con él. El factor puede ejercer todas sus acciones de buena fe y enmarcarse dentro de lo que le faculta este nombramiento de factor. Pero como no siempre la vida es como uno espera, también este factor puede hacer un abuso de las facultades que se le está otorgando. Y cuando el abuso de estas facultades repercute en terceros de buena fe que están tratando con la empresa en el tráfico comercial y con el comerciante, la ley indica que por haber habido un nombramiento, aunque no le haya dado esas funciones o no le haya delegado esas atribuciones al factor, una vez que es el representante del comerciante, el comerciante va a responder frente a terceros de buena fe de todas aquellas acciones que haya hecho el factor, aun cuando las mismas no estén autorizadas por él. Pero si el factor las realizó por ser un representante de él, es el comerciante el que debe en cualquier momento responder por todas estas acciones. ¿Por qué? Porque otro de los principios del derecho mercantil, aparte del interés de lucro, ¿verdad?,
es la verdad sabida y la buena fe probada. Quiere decir que todas aquellas personas o todos aquellos terceros que intervengan en la relación comercial y que de alguna forma resulten perjudicados en sus intereses personales por acciones no autorizadas por el factor, no tienen por qué salir perdiendo ellos cuando fue un deber del comerciante estar siempre atento y vigilante de que todas las funciones que le fueron conferidas al factor fueran realizadas de buena forma y que éste no hiciera abuso de todas aquellas acciones que no le fueron conferidas y que ha estado ejercitando y que terminan en un perjuicio para terceros de buena fe. Hasta ahí creo yo que no hay ningún atisbo de duda, ¿verdad? Otra cosa que debemos de tener claro con los factores es que estos no pueden delegar en otros los encargos que reciban de los comerciantes sin el conocimiento de estos. No pueden delegar en otro esas responsabilidades. Y por lo tanto van a responder al comerciante por los daños y perjuicios que les causen por haber precedido de alguna forma o haber actuado con dolo, culpa o en infracción de ley. Estos, señores, son los factores. ¿Alguna duda hasta aquí, licenciados? Pasamos a otro sujeto auxiliar de comercio. Hoy vienen muy calladitos. Es el calor, ¿verdad? Yo estoy aquí en la antesala del infierno también con este calor. O espero que sí me estén escuchando porque ya no sabe uno con esta señal si vamos bien o no. Gracias, licenciado Elvin. Usted siempre tan atento ahí. Muchas gracias. Muy bien. Si no hay duda, quiere decir que se los dejé claro. Muy bien. Vamos al siguiente sujeto auxiliar del comercio, los dependientes. Y para eso nos vamos al artículo 273 del Código de Comercio, que nos dice: son dependientes quienes desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de una empresa o establecimiento por cuenta y en nombre del propietario de estos. Entonces, ¿quiénes van a ser los dependientes? Quienes desempeñan esas funciones propias del tráfico de una empresa en nombre del propietario. Muchas veces los dependientes van a ser todas esas personas que van a tener el trato con el público que llegue ahí al comercio establecido para realizar todas aquellas acciones que requiere un tercero de este comercio. Comprar, arreglar, lo que sea. Esas personas que nos atienden en un comercio van a ser los dependientes de comercio. El fundamento de estas personas en el tráfico comercial está en el artículo 273. El dependiente es un empleado subalterno del principal con el que siempre se le va a ligar. ¿Por qué? Porque está actuando en nombre de este. ¿Y cómo lo hace? Generalmente a través de un contrato de trabajo verbal o de un contrato de trabajo escrito. Estos dependientes, repito, son los encargados de atender al público dentro de un establecimiento y son las personas que van a estar facultadas para realizar todas aquellas operaciones que están a su cargo y percibir en el establecimiento todos los ingresos por ventas y servicios que se efectúen
para este comercio. Sí, estas personas, estos sujetos en los que se fundamenta el artículo 273 son los conocidos como auxiliares del comercio con nombres de dependientes. Pero cuando nosotros hablamos de que son todas aquellas personas que nos van a atender dentro de un comercio, estamos limitando a una clase de dependientes. También existe otra clase de dependientes que son dependientes viajeros. No están dentro de un comercio, no esperan que nosotros lleguemos a ese comercio a requerir, a comprar, a solicitar, a pedir. No. Estos dependientes viajeros van a ser aquellos que también están autorizados por el comerciante para ejercer u operar en su nombre y para percibir el precio de las mercaderías que vendan, solo que no lo van a hacer, dentro del local comercial, sino que estarán sujetos a estar viajando para la realización de esta negociación comercial. ¿Qué quiere decir? Son todas estas personas que van a poner a la orden los servicios, los insumos, los productos que sean el objeto comercial de la empresa o el objeto del comerciante. Van a ser todas esas personas que se desplacen por el espacio y por el tiempo en nombre del comerciante a ejercer el comercio, pero siempre delegados por el comerciante, siempre con una vinculación con el comerciante, lo cual genera una responsabilidad para el comerciante porque van a ser sus representantes como dependientes, pero no dentro de un comercio. Sin embargo, van a estar revestidos por lo que la ley indica para ejercer en nombre del comerciante fuera del establecimiento comercial. Pero jamás, entiéndase bien, jamás en nombre propio, ¿sí? Nunca en nombre propio. Estos sí van a estar autorizados para percibir el precio de las mercaderías. Estos dependientes no pueden tampoco delegar en otros los encargos que reciben de los comerciantes o de sus principales sin que estos comerciantes les autoricen a hacerlo. Ellos, por su cuenta, no pueden delegar en otro la realización de su trabajo fuera del establecimiento comercial o dentro del establecimiento comercial. Tampoco pueden derogar o modificar condiciones generales de contratación, tampoco las cláusulas impresas en formularios de empresa. ¿A qué me refiero con esto para que se entienda? Muchas veces este tipo de dependientes viajeros llevan formularios para la compra de mercaderías donde ya ve el precio por unidad, por docena, las condiciones, el tiempo de pago, el crédito, si hay anticipo, si no hay anticipo, cosas como esa. Y no están revestidos por ley para modificar ningún documento que esté escrito de esa naturaleza, porque son las condiciones que el comerciante principal está poniendo y solo está delegando en él el ejercicio del comercio, más no el poder de decisión de algunas cosas. Y ellos no pueden arrogarse de buena fe este tipo de decisiones. No pueden hacerlo a no ser que tengan una autorización expresa o escrita del comerciante.
Entonces no pueden modificar las condiciones generales de la contratación, ni los formularios que estén impresos, ni exigir el precio de mercadería de las ni conceder prórrogas o descuentos para los que no estén autorizados o que no sean los acostumbrados por la empresa. Es la única forma que lo realicen, a no ser, con la excepción, que en todo hay una excepción, como les digo, que estén autorizados por el comerciante. De no ser así, van a responder al comerciante o principal por los daños y perjuicios que causen por haber procedido con dolo, con culpa o incluso en infracción de ley. Estos señores son los dependientes, los sujetos auxiliares de comercio denominados dependientes. ¿Alguna duda? Porque vamos a conocer al próximo. ¿No? Muy bien. Gracias. Excelente, ¿Perdón? maestro. Muy bien. Gracias, muy amables. Muy bien. Veamos licenciado Ricardo Andrés Eduardo Sosa, allá, tenía su micrófono abierto. Gracias. Vamos a conocer entonces ahora a los agentes de comercio. Los agentes de comercio van a ser aquellas personas que de una forma permanente o constante actúen con terceros, pero que mantengan una relación con uno o con varios comerciantes. O sea, van a representar a uno o a varios comerciantes. Y en nombre de estos comerciantes van a promover contratos mercantiles o van a celebrarlos en nombre y por cuenta del comerciante. ¿Sí? Esto, si ustedes se dan cuenta, ya tienen otras facultades. Estos agentes de comercio van a actuar de forma permanente con uno o con varios comerciantes o principales, como se les llama, promoviendo contratos mercantiles o celebrando contratos en nombre del comerciante y por cuenta de él. Estos pueden ser dependientes si actúan por orden y cuenta del principal y forman parte de la empresa y están ligados al principal o al comerciante por una relación de carácter laboral. ¿Sí? Estos agentes cumplen su encargo siguiendo exclusivamente las órdenes del comerciante. Estos son cuando son dependientes, ¿verdad? Y cuando son independientes es cuando actúan por sus propios medios, ¿verdad? O por medio de su propia empresa y están ligados con el comerciante por un contrato mercantil. ¿A qué me refiero? Los primeros van a ser aquellas personas que estén ligados laboralmente con el comerciante. ¿Sí? Los segundos, los independientes, son los que tengan su propia empresa y el comerciante está contratando a esta empresa para poder realizar sus fines. ¿Sí? Estos independientes trabajan por medio de su empresa, pero van a tener una relación con el comerciante a través de un contrato mercantil o de un contrato de agencia. De un contrato de agencia. Entonces, estos sujetos que se llaman agentes de comercios
tienen ustedes que ver la diferenciación que hay entre los agentes de comercio dependientes y los agentes de comercio independientes. Los dependientes actúan por orden y cuenta del comerciante. Los independientes actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el comerciante no por un contrato laboral, sino por un contrato mercantil o contrato de agencia. Las relaciones entre estos sujetos se van a regir, el independiente y el comerciante se van a regir por lo que se combinó en esa contratación, ¿verdad? Por la autonomía de la voluntad de las partes, respetando siempre dentro de esta autonomía de la voluntad de las partes lo establecido en ley. Siempre va a tener que respetarse. Cuando se habla de los agentes de comercio, en el Código de Comercio vamos a encontrar a los distribuidores o representantes. Estos distribuidores o representantes son todos aquellos que por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expenden bienes o servicios de un comerciante individual o social, nacional o extranjero, con el cual tienen un vínculo o están ligados por un contrato de distribución o representación. Pongan mucho cuidado aquí, mis queridos licenciados. Yo les he dicho siempre, y yo sé que esto queda grabado en mis clases y que la universidad lo puede oír y decir, y cuando la universidad pues ya no esté de acuerdo con lo que yo digo, pues ya no me va a contratar en el siguiente semestre, ¿verdad? No puedo hacer otra cosa, pero mi deber con ustedes es ser honesta porque yo, si bien me debo a la universidad, también me debo a ustedes, que son los que están ahí, por eso la universidad existe, ¿verdad? Yo siempre les he dicho a ustedes de que el tiempo que tenemos para derecho mercantil es muy poco. Es muy poco tomando en cuenta en común con derecho, que es la que ustedes hacen su homologación, ¿verdad? Entonces se supone que por esa área común, pues ustedes entran a unos cursos un poco más rápidos, entran a cursos más condensados, por decirlo de alguna manera. Pero el derecho mercantil es extenso, es bien extenso y está muy, muy relacionado con todas las áreas, pero sobre todo con el área civil. En la parte del libro quinto del área civil y cuando hablamos del Código Civil, cuando hablamos de contratos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta ahorita en esta pequeña parte, que es muy pequeña, en la cual le estoy hablando de los agentes de comercio, ya vimos dos tipos de contrataciones diferentes, ¿verdad? Estamos viendo ya un contrato de agencia y ¿qué otro contrato? ¿Qué otro contrato acabamos de ver? A ver, ¿quién me lo dice? Un contrato de representación. No se me duerman, no se me duerman. Yo sé que hay calor. Con esta nos quedan 3 clases. Miren que les voy a decir algo para que se aterren. Tengo la dicha de dar la clase de Derecho Mercantil porque me encanta y porque creo que sé un poquito de Derecho Mercantil. Pero este semestre ustedes tienen 2 periodos y no nos alcanza.
El otro semestre, cuando miren Derecho Mercantil Avanzado, solo les van a dar un periodo. Un periodo de 45 minutos, que se hace mucho más corto todavía. Y el Derecho Mercantil es muy vasto. Por favor, licenciados, para sus propios intereses, vayan relacionando todas las cosas que escuchen. Ahorita estamos viendo los agentes de comercio, pero ya vimos dentro de estos dos como de forma ligada dos contrataciones que existen, ¿sí? El contrato de agencia y el... A ver, licenciado Estuardo Escobar, falta una clase más, me dice. Que yo entienda, faltan dos, o no, no me asusten. Hola, hola, ¿quién me ayuda? Doctora, buenos días, Usma Montepeque. ¿Verdad que faltan dos? Supuestamente esta y la otra es la última. No me asuste. Supuestamente, doctora, pero tenemos que consultar con la programación que dieron inicialmente en la universidad. Ya hizo usted que me diera más calor. Yo incluso hasta hace un ratito dije, yo todavía tengo 3 clases con mis alumnos, que es esta y 2 más. Examen en semana 17, sí, entonces todavía tenemos 2 más, creo yo. Ay, no, por el amor de Dios. Bueno. Esta es la semana 15. ¿Qué manda? Hola. Yo creo que estamos en la semana 15. Esta semana 15 solo sería 15 y 16. Y 17 examen. No se preocupe, vamos bien. Por el amor de Cristo, sí, pues, entonces sí. Sí, ya está. Ay, Dios. Bueno. Viene el niño, ahora es súper niño con intenso calor, por eso estamos así, doctora. Yo creo que sí, pero desde ya les digo, los voy a extrañar porque ha sido una promoción muy bonita. En el nombre de Dios los veo en Derecho Mercantil Avanzado, claro, si ustedes quieren, por supuesto, pero los voy a extrañar. No pensé que se me fuera a hacer tan corto el semestre con ustedes. Muy bien, continuemos. Muy bien, entonces ya empezamos a ver aquí 2 tipos de contratos, contrato de agencia y contrato de representación. Entonces, estos agentes de comercio, salvo pacto en contrario, salvo que expresamente, no tácita, expresamente se establezca algo, los agentes de comercio pueden dedicarse a cualquier otra clase de actividad y negocios y pueden aún actuar por cuenta de diversos comerciantes cuyos productos o servicios no compitan entre sí. O sea, un agente de comercio puede dedicarse a vender y distribuir libros para una persona, pero al mismo tiempo en su visita a la región sur del país, ahí promueve, qué sé yo, contratos de seguro, ahí vende zapatos, ahí tiene, también es un representante de una inmobiliaria, lo que sea. Estos agentes de comercios, a no ser que exista un pacto en contrario, pueden dedicarse a diferentes comerciantes con diferentes actividades comerciales siempre y cuando estas actividades comerciales no compitan entre sí. ¿A qué me refiero? Y sin hacer ninguna publicidad comercial a ninguna marca, pero algo tengo que decir, ¿verdad? No puede ser usted un agente comercial que vaya a toda la región norte a promover o distribuir una gaseosa Coca-Cola, pero que también sea representante de Pepsi, ¿verdad? Que son 2 clases o 2 gaseosas o 2 marcas de gaseosa que compiten entre sí. A eso me refiero. Eso sucede con los agentes comerciales, ¿verdad? Entonces, ¿mande? Perdón que le interrumpa. Con respecto a las marcas,
con respecto a las dos marcas de bebidas gaseosas, derivado de los convenios que tienen en ambas empresas, es prohibido tanto el empleado como cualquier vendedor o como cualquier agente mezclar relaciones comerciales entre ambas. Ejemplo, es un ejemplo. Yo estuve trabajando auditor interno corporativo División Belice en Centroamérica de Pepsi Guatemala. Sin embargo, yo tenía prohibido hablarle a los de la Coca-Cola o irme a trabajar también a la Coca-Cola. Pues existen convenios entre ellos mismos que se prohíben. De hecho, cuando la Pepsi sacó la Brava, hubieron unos problemas con la Gallo por el envase, porque el envase del litro de la Brava era similar con el litro de la Gallo. Entonces hubo un conflicto de intereses y precisamente por eso dijeron de que se estaban violando algunas condiciones en los pactos que habían entre ambas empresas de bebidas. Solamente, doctora. Perfecto, licenciado Montepeque, muchísimas gracias, porque aquí se pueden dar cuenta ya dentro de la práctica usual del día a día, cómo es que se ve reflejado lo que estamos viendo nosotros en la teoría, ¿verdad? Gracias, licenciado Montepeque. Efectivamente, si nos damos cuenta, este tipo de competición está prohibida, ¿sí? Entonces, salvo pacto en contrario, pueden dedicarse a cualquier otra clase de actividades y negocios y de aún a actuar por cuenta de otros principales, pero siempre y cuando estos productos o servicios no compitan entre sí. El comerciante puede valerse simultáneamente de varios agentes de comercio, de varios distribuidores, de varios representantes en la misma zona, salvo cuando sean agentes exclusivos en una zona determinada. El agente de comercio solo va a poder celebrar contratos en nombre del principal, hacer cobros, conceder descuentos, quitas, plazas, variar las condiciones de los contratos o formularios impresos del principal cuando esté autorizado expresamente para ello, o sea, por escrito. El agente de comercio debe de transmitir al comerciante las copias fieles de los pedidos y de las ofertas que reciba y de los contratos que celebre, cuando está facultado obviamente para celebrar contratos, y cuando es así, deja ligado al comerciante en esa contratación frente a terceros a través de esos contratos, de esos pedidos o de esas ofertas convenidas entre ambos, porque está actuando en nombre del comerciante. El agente de comercio tiene derecho, luego de ejercer su actividad o su función, tiene derecho a una comisión sobre la cuantía del negocio que está realizando por su intervención, salvo que hayan pactado lo contrario. Para estos agentes de comercio o estos agentes de comercio se captan mediante un contrato, el denominado contrato de agencia independiente, y estos contratos de agencia independiente pueden terminar por las siguientes razones. Número 1, por mutuo consentimiento de las partes, ¿verdad? Porque recordemos que nadie nos obliga a estar dentro de un contrato. Eso es pura autonomía de la voluntad. Número 2, por vencimiento del plazo para el que fue creado ese contrato, cuando hay vencimiento. Número 3, por decisión del agente, previamente habiendo dado un aviso al comerciante con 3 meses de anticipación. También puede terminarse por decisión del comerciante o puede terminarse, como cualquier otro contrato, por causa justa. Aunque esta causa justa puede traer repercusiones legales, porque dependiendo de la interpretación que se le dé, puede ser justa para uno, pero no para el otro. Pero siempre y cuando vulnere los derechos de una de las partes, puede tratarse
de una causa justa, aunque la determinación de la vulneración de cualquiera de los derechos o de cualquiera de las partes muchas veces va a ser probada de forma judicial. Muy bien, con esto terminamos con los agentes de comercio. ¿Hay alguna duda? Porque todavía tengo a otros fulanos que presentarles en los auxiliares de comercio. ¿No? Sigamos, pues. Muy bien. Los siguientes personajes que vamos a conocer son los corredores. Los corredores van a ser personas que actúen de forma independiente. Estos son los que de forma independiente y habitual, o sea, regularmente se dedican a poner en contacto a los interesados para una negociación. Van a ser siempre un tipo de intermediarios, ¿verdad? Van a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio. Y estos corredores tienen la particularidad de que no van a estar ligados ni con uno ni con otro. Solo van a estar de intermediarios para la conclusión de un negocio. No van a tener ningún tipo de dependencia, de relación de dependencia con ninguna de las partes, ningún tipo de colaboración, ningún tipo de representación con las partes. Estos corredores siempre van a estar inscritos en el registro mercantil y única y exclusivamente los corredores que están inscritos en el registro mercantil y que están autorizados por este tendrán derecho a corretaje por sus servicios. ¿Qué es el corretaje? El corretaje es un contrato de corretaje, por medio del cual estos corredores intervienen en la conclusión de algunos negocios de dos partes diferentes como intermediarios, valga la redundancia, para la buena conclusión de esta negociación, y por este trabajo van a percibir una gratificación o un pago, ¿sí? Por el trabajo. El corredor autorizado no está ligado ni con A ni con B, solo va a servir de intermediario entre A y B para la conclusión de un negocio y va a percibir una remuneración por esto. Los corredores deben de llevar los siguientes libros. Un libro de registro encuadernado y foliado en donde va a tener que asentar todos los negocios ejecutados a través de su mediación. Un libro donde consigne todos los nombres y domicilios de los contratantes, la materia del negocio y las condiciones en que ese negocio fue celebrado. Y estos libros que tiene obligación de llevar los corredores deben de ser autorizados por el registro mercantil. Estos corredores van a tener obligación de responder por la identidad de las personas que contraten para su mediación, para ejecutar por sí mismos las negociaciones que se las encomienden, para expedir a costa de los interesados certificación de los asientos correspondientes a los negocios en que hayan intervenido, para guardar secreto en todo lo que concierne a los negocios que se les encargue. ¿A qué se refiere? Esto se da en cualquier ámbito de la negociación.
pero posiblemente tenga una incidencia más grande en una negociación con empresas internacionales. Estos corredores van a ayudar a las partes a hacer negociaciones, a requerir a las otras partes toda la papelería o a presentar toda la papelería de las partes para hacer una legalización de una comercialización en el país, a poner en contacto a las partes, llenar todos aquellos requisitos por las partes contratantes en un determinado momento para que estos puedan celebrar su negociación. O sea, la función del corredor va a ser una intermediación, pero ustedes se dan cuenta, esta intermediación no es como las otras intermediaciones que vimos ahorita. Estos van a estar ligados con los comerciantes a través de un contrato de corretaje. Los corredores tienen que estar inscritos en el registro mercantil y tienen la obligación de llevar los libros de los que hablamos que están autorizados por el registro mercantil. Tienen la obligatoriedad también de ser escrupulosos con la información que manejen de los comerciantes con los cuales están tratando. Todas estas funciones que realiza el corredor son propias de las que se establecen en los contratos de corretaje, ¿sí? Las partes que estén o los comerciantes o las partes que estén interesadas en la conclusión de un negocio se obligan a pagar a un corredor el corretaje si el negocio concluye por efecto de la intervención de él. O sea, si el corredor ayudó a que ese negocio concluyera de buena forma, están obligadas a pagar el servicio de corretaje o el servicio y el contrato de corretaje. Esa es la función de un corredor. ¿Alguna duda hasta aquí, licenciados? Maestra, disculpe, ¿será tan amable de darnos un ejemplo? Porque, por ejemplo, yo conozco un corredor de seguros, ¿verdad? Cuando he tenido la necesidad de comprar algún seguro para un vehículo, pero ¿en qué otro caso funcionan los corredores si fuera tan fina, maestra? Muy bien. Efectivamente, el más claro es el corredor de seguros y es el que más se maneja en nuestro ámbito. Pero hace un momentito les decía que muchas veces también se maneja en el ámbito de las empresas internacionales que se establecen en Guatemala. Muchas veces hay empresas en Guatemala que requieren o que aceptan la distribución de productos que son exclusivos de una marca o de una distribución internacionalmente o en su país de origen. Para poder ser ellos distribuidores exclusivos aquí, necesitan llevar o llenar ciertos requisitos para que la empresa pues les dé esa representación exclusiva en nuestro país. El corredor va a ayudar tanto a la empresa local para obtener esa distribución exclusiva, como va a ayudar a la empresa extranjera a establecer su marca de una forma exclusiva a través de esta empresa. El corredor va a ser el que realice los pases de ley, traducciones juradas y todo del idioma en el que venga, o va a contratar a los abogados que puedan realizar toda esa tramitación de los trámites internacionales, de las declaraciones aduanales, de todo lo demás, y va a ayudar
en toda la traducción jurada posiblemente o en la parte de la negociación internacional a las empresas que van a distribuir la marca aquí, llenando los requisitos para distribución de la marca, cumpliendo con los requisitos o con la papelería de los requisitos que exige la empresa extranjera para que pueda distribuir la marca. Un ejemplo de decirle a usted exactamente ahorita, en este año, en 2026, se está dando aquí, no sé, porque yo no he llevado de momento ningún contrato de corretaje por el renglón de servicios en que trabajo, pero trabajé en un contrato de corretaje en un momento para lo que era Kellogg's. ¿Recuerdan ustedes Kellogg's? Tenía se quedó con un contrato de corretaje para distribuciones. Aquí tuve la oportunidad de intervenir en parte de esa contratación. Pues, en la actualidad no le puedo dar un ejemplo específico con una marca, pero sí, por eso les hablaba justamente de las negociaciones de empresas transnacionales o empresas extranjeras, que son las que más realizan contratos de corretaje. Perdón que no le pude dar ningún ejemplo concreto en el año 2026, pero ahora me tienen absorta en ese renglón de trabajo en el que estoy. No logro hacer otra cosa con mi vida. Es más, no tengo vida, señores. Muy bien. Vamos a conocer entonces ahora a otros fulanos aquí. Estos señores van a ser los comisionistas. ¿Quiénes son los comisionistas? Estos señores son personas que por cuenta ajena realizan actividades mercantiles. El comisionista es una persona que por pedido de otro, a través del pago de una comisión, va a realizar actividades mercantiles. Si el comisionista actúa como comisionista o quiere ser comisionista, valga la redundancia, debe de obtener una patente. Para desempeñar, bueno, no una patente, ¿verdad? Sino que para desempeñar su comisión necesita un mandato. Y este mandato debe de darse en una escritura pública o también puede ser verbal o por escrito, pero va a representar los intereses de otra persona y en contraparte le van a pagar una comisión por representar sus intereses. El comisionista también puede obrar en nombre propio, aunque trate asuntos de interés de otra persona. El comisionista no va a tener la obligación de manifestar tampoco quién es la persona por cuya cuenta está tratando, pero sí va a quedar obligado con las personas que lo contratan, como que fuera parte de esa empresa. ¿O por qué? Porque está velando por los intereses de la persona que lo está contratando. El comisionista va a realizar encargos del comerciante y a velar por los intereses del comerciante a cambio de una comisión que se determine. A cambio de esto, él va a seguir velando por los intereses y distribuyendo. Se fue la señal.